El virus del herpes simple, que es el causante del herpes labial, es súper habitual. De hecho, alrededor de 2/3 de los menores de 50 años lo han tenido en algún momento de su vida, según los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Por eso, regálame un like y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber todo, absolutamente todo sobre el herpes labial, que también se puede llamar calenturas o ampollas febriles que salen alrededor de la boca o los labios. Vamos a ello. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. ¿Qué causa el herpes labial? El herpes labial está causado generalmente por el virus del herpes simple tipo 1 y en menor medida por el virus del herpes simple tipo 2. Estos dos virus pueden afectar a la boca o a los genitales y pueden transmitirse de persona a persona por contacto íntimo. Tened en cuenta que el contacto puede ser piel con piel o simplemente por compartir artículos de higiene personal, cubiertos o vasos. También existen desencadenantes específicos que causan la reaparición del herpes labial, como son haber tenido fiebre hace poco, el estrés, la menstruación, alguna lesión física, la exposición al sol o haber padecido una cirugía. Los brotes son más frecuentes en el primer año después del episodio inicial, pero tienden a disminuir con el tiempo a medida que el cuerpo genera anticuerpos contra el virus. Como el herpes labial es muy escandaloso, que se ve mucho, es posible que lo que quieras es encontrar la mejor manera de resolverlo y sobre todo lo más rápido posible. Y aunque realmente no existe una cura para el virus del herpes simple, sí que hay tratamientos que pueden reducir los síntomas y el tiempo que duran los brotes. ¿Cuáles son los síntomas de herpes labial? Los signos y síntomas más comunes de una infección recurrente por el virus del herpes simple labial son enrojecimiento, hinchazón, calor, dolor, picazón. También suelen aparecer ampollas que tienen en su interior líquido. Esas aparecen en los bordes de los labios o debajo de la nariz. Ojo, estas ampollas y el líquido que contienen son muy contagiosas. Con el paso de los días, las ampollas perderán el líquido y se convertirán en pupas o llagas. Transcurridos unos 4 a 6 días, las llagas comenzarán a formar costras y se curarán. Esto que te he mencionado son algunos de los síntomas, pero si quieres tener un diagnóstico preciso, deberás visitar al médico. ¿Cómo se resuelve rápidamente un herpes labial? Pues lo normal es que un herpes labial cure por sí solo en un periodo de tiempo que puede ir desde unos pocos días hasta algunas semanas, aunque lo normal es que dure entre 5 y 10 días. Aunque por mi experiencia puedo deciros que este tiempo varía mucho de unas personas a otras. Existen medicamentos antivirales que deben ser recetados y controlados por un médico y que pueden ayudar a que el herpes se cure más rápido e incluso pueden ayudar a disminuir los brotes a quienes los sufren con cierta frecuencia. Pero como es una decisión médica, no voy a entrar a explicar nada más. Solo quería mencionarlo para que lo supierais y si lo necesitáis, podáis consultar con vuestro médico y él sabrá lo que hacer. También existen antivirales en forma de crema, que se aplican con un bastoncillo de algodón sobre el área afectada y que pueden ser de ayuda. Además, para reducir el tiempo que tarda el herpes labial en curarse, es importante reducir los factores que pueden provocarlo, como puede ser la irritación o
El estrés o la exposición al sol. También es importante evitar tocarse las pupas a alguien con herpes labial. Si el herpes labial te parece interesante y crees que le puede interesar a alguien más de tu entorno, pues déjame un like y un comentario y compártelo en redes sociales o por WhatsApp. ¿Qué es lo mejor para poner en un herpes labial? Según las recomendaciones de la clínica Johns Hopkins, que es la visión más tradicional, la mejor opción para tratar el herpes labial suele ser la medicación oral antiviral, a la que los médicos pueden acompañar antivirales tópicos que se aplican directamente sobre el herpes labial. Aquí en España existe una crema que contiene un medicamento antiviral y que es de venta sin receta, por lo que podéis pedirle consejo a vuestro farmacéutico al respecto. Además de los medicamentos recetados por un médico, también existen tratamientos de venta libre que se pueden aplicar a un herpes labial para ayudar a aliviar los síntomas incómodos y posiblemente acortar el tiempo de curación. En este caso podéis encontrar parches transparentes para el herpes labial que contienen un hidrocoloide que favorece la curación y previene la formación de costras. Esta opción es bastante natural y funciona desde el primer signo y actúa durante todas las etapas del herpes para evitar su empeoramiento. Además, una cosa que me gusta mucho es que como protege el herpes es más difícil contagiarlo y al ser transparente consigue que parezca que no llevas nada. Realmente estos parches de hidrocoloide lo que hacen es que el herpes se cure de dentro hacia afuera, favoreciendo simplemente el proceso de curación natural. Además, estos pequeños apósitos actúan como un escudo protector, reduciendo el riesgo de infección, evitando así que el herpes empeore. Por otra parte, como la radiación solar puede contribuir a la aparición del herpes labial, será bueno utilizar un bálsamo labial que contenga protección solar, lo que ayudará a evitar futuros brotes. ¿Existen remedios naturales para el herpes labial? Algunos remedios naturales pueden ayudarnos, ofreciendo alivio y reduciendo su duración. El aloe vera tiene propiedades antiinflamatorias y puede proporcionar un alivio natural de los síntomas del herpes labial como tratamiento tópico. Algunos aceites esenciales, como el del árbol del té, el de menta o el de manzanilla, pueden ayudar a evitar los síntomas del herpes labial cuando se aplican de forma tópica. Por último, la Asociación de la Academia Estadounidense de Dermatología recomienda poner hielo sobre el herpes labial para aliviar el dolor, el ardor o la picazón. ¿La pasta de dientes funciona en el herpes labial? En cuanto a lo de poner pasta de dientes en un herpes labial, no existe ninguna evidencia real que respalde que la pasta de dientes sea un tratamiento efectivo para el herpes labial. Y es mejor consultar con tu médico o tu farmacéutico antes de probar este tipo de remedios caseros, como pueden ser la pasta de dientes. ¿Debo reventar las ampollas del herpes labial? Pues aunque seguro que se te puede pasar por la cabeza apretar y reventar las ampollas del herpes labial para intentar deshacerte de él, eso solo podría empeorarlo. Explotar las ampollas del herpes labial puede provocar más irritación, más dolor y que se queden cicatrices más importantes. Otro motivo por el que no debes tocarte el herpes labial es porque el virus que lo provoca es muy contagioso, por lo que podrías aumentar el riesgo de contagio a otras personas que conviven contigo o que pueda pasarse a otras partes del cuerpo. Por eso, si te tocas el herpes labial, asegúrate de lavarte bien las manos después, con agua y jabón. Venga, danos unos consejos finales. Teniendo en cuenta que la mayoría de los herpes labiales desaparecen por sí solos entre 5 y 7 días,
Su cuidado puede ayudar a reducir la duración y aliviar los síntomas. Si vas al médico, este puede recomendarte un tratamiento antiviral tópico u oral. Si acudes a la farmacia, podrán recomendarte algún tratamiento de venta libre, como cremas o parches, que pueden ofrecerte cierto alivio. Si un brote de herpes labial te dura más de 10 días, se infecta o se propaga a los ojos, o bien si tienes fiebre, entonces es muy importante que vayas al médico. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías el herpes labial? ¿Padeces recurrentemente herpes labial o eso era una cosa de juventud? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase de una canción del Canto del Loco que decía «besos pa' cenar», eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre las 8 causas de cáncer que te sorprenderán. Que puedes verlo ahora haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Ana Rodríguez Briega, que nos hace una reflexión sobre la dureza de esta enfermedad y lo inexplicable que es que la sufran incluso niños de corta edad. Tienes toda la razón, es algo muy duro. Un fuerte abrazo. Y Aida Conejero, que nos promete hacer ejercicio y comparte con nosotros que ha comenzado a tomar vitamina D porque le salió muy bajita en el último análisis. Pues a ver si con el tratamiento consigues subirla al menos por encima de 40 nanogramos por mililitro. ¡Ánimo! A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Me ayudáis a seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento sobre cualquier problema de salud que padezcas. Por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, pediros por favor que le deis al like y comentéis, pues ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Además, aquí puedes suscribirte al canal y si activas la campanita podrás disfrutar de todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cuál es el mejor suplemento anti-envejecimiento.